Un brindis lleno de secretos. El reloj marcaba las 8 en punto cuando Violeta encendió la última vela del candelabro en el comedor. La luz cálida bailaba en las paredes, proyectando sombras que parecían tener vida propia, como si el mismo ambiente presagiara que esta no sería una noche cualquiera. Violeta ajustó con precisión los detalles de la mesa: copas de cristal reluciente, cubiertos de plata cuidadosamente alineados, y un mantel de encaje blanco que llevaba años guardado, esperando una ocasión especial. Esta era la ocasión, aunque no del tipo que Misael podría imaginar. Violeta se detuvo un momento frente al espejo de la sala. Su reflejo le devolvió una imagen impecable: un vestido negro entallado que destacaba su figura, maquillaje sutil que acentuaba sus ojos, y un collar que Misael le había regalado hace años, en una época en la que aún le importaba demostrar amor. Hoy no lo llevo por cariño, sino por simbolismo, pensó. Cada pieza de esa noche era un mensaje, una despedida silenciosa antes de la tormenta que estaba por desatarse. El ruido de las llaves en la cerradura la sacó de sus pensamientos. Violeta tomó una bocanada de aire, ajustó su postura y dibujó una sonrisa que había practicado frente al espejo, ni demasiado alegre, ni demasiado seria. Perfectamente en el punto medio para parecer auténtica. Cariño, llegué. La voz de Misael resonó en la entrada, cargada de la familiaridad rutinaria que Violeta ahora encontraba irritante. Feliz aniversario, amor, respondió ella, apareciendo en el umbral con una copa de vino en la mano. Misael, impecablemente vestido con una camisa blanca y un saco gris, la miró con esa sonrisa que había conquistado a tantas mujeres, incluida ella. Sin embargo, Violeta ya no veía encanto en esos gestos. Lo que antes parecía seguridad ahora le parecía pura arrogancia. «¡Guau! Te ves increíble», dijo él, inclinándose para besarla. Violeta lo permitió, pero el roce de sus labios le resultó frío, vacío. «Y todo esto se ve espectacular», continuó Misael, mirando el comedor preparado como si fuera una escena sacada de una película romántica. «Quería que esta noche fuera especial. Es nuestro aniversario, después de todo», dijo Violeta con suavidad, entregándole la copa de vino. Se sentaron a la mesa, y Misael, como era habitual, comenzó a hablar de su día. Reuniones importantes, negociaciones exitosas, y un futuro prometedor para su empresa. Violeta asentía, como siempre, fingiendo interés. Pero esta vez, su mente estaba en otro lugar, enfocada en el guión que había ensayado durante semanas. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tenía un propósito. Mientras Misael cortaba un trozo de carne, Violeta tomó su copa y la levantó. «Un brindis», dijo, interrumpiendo su relato sobre un nuevo cliente. «Por nosotros. Por estos años juntos». Misael, sin notar la pausa deliberada en su tono, alzó su copa con entusiasmo. «Por nosotros», respondió, chocando su copa con la de ella. Cuando Misael tomó su primer sorbo, Violeta deslizó una servilleta de tela hacia él. Estaba doblada con precisión, colocada justo al lado de su plato. «¿Qué es esto?», preguntó él, mirando la servilleta con curiosidad. «Ábrela», respondió Violeta, con una sonrisa enigmática que hizo que Misael frunciera ligeramente el ceño. Desdobló la servilleta y su expresión cambió de inmediato. La foto era clara, nítida, imposible de malinterpretar, él, abrazando a una mujer más joven en la entrada de un hotel. La fecha, escrita en la esquina, dejaba claro que no se trataba de un recuerdo antiguo. Misael soltó un leve jadeo, dejando caer la servilleta sobre la mesa. «¿Qué significa esto?», preguntó, aunque su voz carecía de convicción. «Significa que yo sé», respondió Violeta, inclinándose ligeramente hacia él. Sus ojos, antes dulces, eran ahora afilados como dagas. «Sé de tus reuniones nocturnas, sé de los viajes de negocios, sé de Natalia». El silencio se volvió denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado. Misael intentó recuperar la compostura, pero las palabras no salían de su boca. Violeta, en cambio, se mostró tranquila, casi divertida por la reacción de su esposo. «¿Por qué?», comenzó Misael, pero ella lo interrumpió. «¿Por qué te lo estoy mostrando?». «Porque quiero que esta noche sea inolvidable para ti».
Quiero que recuerdes cada detalle, cada palabra, cada minuto. Misael intentó justificarse, como era su costumbre. Habló de estrés laboral, de sentirse desconectado, de cometer errores que no definían quién era en realidad. Pero Violeta no dijo nada. Tomó un sorbo de vino y lo miró con la misma expresión inmutable. Misael, no pierdas tiempo con excusas. Esta noche no es para hablar de tus razones. Es para que escuches las mías. El hombre frente a ella parecía encogerse, como si finalmente comprendiera que esta no sería una discusión habitual. Violeta tomó la servilleta de la mesa, la dobló de nuevo con precisión y la colocó frente a él una vez más. Esto, Misael, es solo el principio. La tensión llenó la habitación, más pesada que el aire caliente de las velas. Mientras Misael buscaba desesperadamente una salida, Violeta se reclinó en su silla, disfrutando de la sensación de control que durante tantos años le había sido arrebatada. La noche acababa de empezar, y el juego estaba en marcha. La carta bajo el plato. El silencio en el comedor era tan profundo que solo se escuchaba el leve crepitar de las velas. Misael, todavía con la servilleta entre las manos, miraba a Violeta como si fuera una extraña. Sus ojos, antes llenos de confianza y control, ahora estaban inundados de desconcierto. No entiendo a dónde quieres llegar con esto, Violeta, dijo él, finalmente rompiendo el silencio, aunque su voz temblaba levemente. Ella no respondió de inmediato. En cambio, tomó otro sorbo de vino, dejando que el líquido rojo le recorriera la garganta como si fuera un antídoto para los años de traición que había soportado. Cuando dejó la copa en la mesa, sus dedos rozaron el borde del plato frente a Misael. «¿Y Misael, recuerdas cuando me propusiste matrimonio?», preguntó de repente, su tono calmado, casi nostálgico. Él parpadeó, desconcertado por el giro en la conversación. «Claro que lo recuerdo. Fue en ese restaurante frente al lago, en Valle de Bravo». Violeta asintió lentamente, su mirada fija en el rostro de su esposo, buscando alguna señal de autenticidad en sus palabras. «Fue uno de los momentos más felices de mi vida», dijo ella, su voz suavizándose. Luego, con un gesto casual, deslizó los dedos bajo el plato de Misael y sacó un sobre blanco que parecía haber estado escondido allí todo el tiempo. Misael la miró con los ojos entrecerrados, pero no se movió. Violeta sostuvo el sobre en sus manos durante unos segundos, acariciando el borde con el pulgar antes de entregárselo. «Y léelo», ordenó, su tono firme, desprovisto de cualquier rastro de afecto. Misael dudó, pero finalmente tomó el sobre. Lo abrió con movimientos torpes, sacando una hoja cuidadosamente doblada. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, y Violeta pudo notar el cambio inmediato en su expresión. «Querido Misael», comenzó a leer en voz baja, su voz apagada por la incredulidad. «Si estás leyendo esto, significa que he tomado la decisión de dejar de ser la mujer que tú creías que siempre estaría allí, soportándolo todo». Violeta se inclinó hacia adelante, disfrutando del temblor en las manos de Misael mientras continuaba leyendo. «Durante años, he sido tu cómplice involuntaria, tu refugio cómodo mientras vivías una doble vida. Pero ya no más. Hoy, en este último aniversario, te devuelvo todas las promesas rotas que me hiciste. Las tuyas, las de Natalia, y las de todas las demás que pensaron que podían ocupar mi lugar». Misael levantó la mirada hacia ella, pero Violeta le indicó con un movimiento de la mano que siguiera leyendo. «No busques respuestas esta noche, porque ya no tengo más explicaciones que darte. He pasado semanas preparando este momento. La mesa, la cena, incluso este sobre. Todo está diseñado para que lo recuerdes siempre, porque es lo único que te quedará de mí». Misael dejó caer la hoja sobre la mesa, como si quemara. «¿Qué demonios es esto, Violeta? ¿Qué estás tratando de hacer?», preguntó, su voz ahora cargada de ira y miedo. «Te lo advertí, Misael», respondió ella con una calma que solo hizo que su esposo se sintiera más inquieto. «Esta noche no es para que hables, es para que escuches». Se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor de la mesa, sus tacones resonando contra el suelo de madera. Misael la siguió con la mirada, su respiración acelerándose con cada paso que ella daba. Violeta se detuvo detrás de él, colocando una mano ligera sobre su hombro.
¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Susurró cerca de su oído. Que pensaste que nunca me daría cuenta. Misael giró la cabeza, intentando mirarla, pero Violeta ya había regresado a su lugar. Se sentó de nuevo con elegancia, cruzó las piernas y tomó otro sorbo de vino. La carta es solo una introducción, Misael. Lo que sigue será mucho más revelador. Más revelador. Repitió él, tratando de ocultar su pánico tras una risa nerviosa. ¿Qué más puedes tener preparado? Violeta inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando la pregunta. Digamos que esta noche descubrirás que la vida tiene una forma muy particular de ajustar cuentas. El rostro de Misael se tensó, y su mandíbula apretada mostraba que estaba perdiendo la paciencia. Pero Violeta no le dio espacio para reaccionar. Termina tu cena, Misael. Necesitarás fuerzas para lo que viene. Misael miró el plato frente a él, pero su apetito había desaparecido por completo. Mientras tanto, Violeta disfrutaba de cada segundo de su plan, saboreando el poder que finalmente había recuperado. La noche aún estaba en sus primeras etapas, pero para Misael ya comenzaba a parecer interminable. La visita inesperada. Misael intentaba concentrarse en su plato, pero la comida se había vuelto un revoltijo insípido. Su mente estaba nublada por las palabras de la carta, por la mirada fría y controlada de Violeta, y por la sensación creciente de que esta noche estaba lejos de ser un simple aniversario. Violeta, por su parte, parecía disfrutar cada bocado, cada sorbo de vino, como si la tensión que había construido en la sala no existiera. Su serenidad era más desconcertante que cualquier grito o reproche. Misael se removió incómodo en su silla, intentando recuperar algo de control. Ya basta, Violeta. ¿Qué estás buscando? ¿Quieres que me arrodille y te pida perdón? Preguntó con un tono que intentaba sonar autoritario, pero que no alcanzaba más que un eco débil de su antigua confianza. Ella no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el silencio llenara el espacio, amplificando el sonido de su copa al chocar contra la mesa de cristal. Finalmente, lo miró con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Misael, ¿de verdad crees que esto se trata de un simple perdón?», respondió, casi en un susurro. Antes de que él pudiera contestar, el sonido de la puerta principal interrumpió la conversación. Ambos se quedaron inmóviles, sus miradas fijas en la entrada. El timbre resonó, cortando la atmósfera cargada como un cuchillo. «¿Te estás esperando a alguien?», preguntó Misael, con el ceño fruncido. «O tal vez», respondió Violeta, levantándose de su silla con una calma que lo hizo estremecer. Misael la observó mientras caminaba hacia la puerta. Había algo en su paso, en la manera en que alisaba su vestido antes de abrir, que le hizo sentir que lo que estaba por suceder sería decisivo. Violeta giró la llave con un movimiento lento y abrió la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la noche. «Buenas noches», dijo una voz femenina, firme y segura. Misael sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Allí, en el umbral, estaba Natalia. Su Natalia. La mujer con la que había compartido más de un hotel, más de una mentira. Llevaba un abrigo largo que escondía su figura, pero su presencia era inconfundible. «¿Y qué estás haciendo aquí?», balbuceó Misael, poniéndose de pie de manera instintiva. «Eso mismo me gustaría saber», respondió Natalia, entrando en la sala con una mezcla de confusión y nerviosismo. Violeta cerró la puerta detrás de ella con un clic definitivo, como si sellara el destino de todos en esa habitación. «Violeta, ¿qué significa esto?», preguntó Misael, ahora más alterado. «Relájate, cariño. Pensé que sería justo que Natalia también estuviera aquí esta noche. Después de todo, ha sido una parte tan importante de tu vida últimamente». Natalia miró a Violeta con el rostro pálido, pero mantuvo la compostura. «Violeta, esto no es lo que parece». «Oh, Natalia, querida, no necesitas explicarte». «Ya sé todo lo que necesito saber», interrumpió Violeta con una sonrisa gélida. «Siéntate, por favor». El tono de Violeta no dejaba lugar para discusiones. Natalia, indecisa,
Finalmente se sentó en la silla que Violeta le indicó, justo frente a Misael. Ahora estaban los tres en la misma mesa, un triángulo de tensión que parecía a punto de estallar. ¿Qué estás planeando?, preguntó Misael, con los puños cerrados. Violeta lo ignoró y, en cambio, se dirigió a Natalia. ¿O sabes, Natalia? Cuando supe de ustedes dos, pensé en confrontarlo primero a él. Pero luego me di cuenta de que tú también tenías un papel en todo esto. Así que decidí que merecías una invitación especial esta noche. Violeta, yo no quería hacerte daño, dijo Natalia, con la voz quebrada. ¿No querías hacerme daño?, repitió Violeta, soltando una risa sarcástica. ¡Qué noble de tu parte! Misael se puso de pie, golpeando la mesa con ambas manos. Ya basta. Esto es una locura. ¿Qué estás buscando con todo esto? Violeta lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que lo obligó a retroceder un paso. Busco justicia, Misael. Y esta es solo la primera parte. Antes de que él pudiera responder, el timbre sonó de nuevo. Misael y Natalia intercambiaron miradas de confusión, pero Violeta no parecía sorprendida. Ah, justo a tiempo, dijo, levantándose una vez más para abrir la puerta. Esta vez, la persona que entró fue un hombre de mediana edad, con un traje perfectamente ajustado y una carpeta en la mano. Su expresión era neutral, casi profesional. Buenas noches. ¿Señora Violeta?, preguntó, mirando directamente a ella. Así es. Gracias por venir, respondió Violeta, señalándole que pasara. ¿Quién es él?, preguntó Misael, con el tono de alguien que ya no podía soportar más sorpresas. Y él es la persona que se encargará de explicarte lo que está pasando, Misael, respondió Violeta con una sonrisa venenosa. El hombre se acercó a la mesa, colocó la carpeta frente a Misael y la abrió, dejando a la vista una serie de documentos que hicieron que el rostro de Misael se pusiera aún más pálido. ¿Qué es esto?, preguntó él, con un hilo de voz. Violeta se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y desprecio. Es tu futuro, Misael. Y no te preocupes, Natalia. Tú también estás incluida en esta historia. La noche apenas estaba comenzando, y la tormenta que Violeta había desatado no tenía intención de calmarse pronto. El cambio de roles. Misael observaba los documentos frente a él con una mezcla de incredulidad y temor. Las palabras y números escritos en la página eran como un idioma extranjero que no podía comprender del todo, pero lo poco que entendía lo llenaba de una creciente desesperación. Natalia, sentada a su lado, permanecía inmóvil, tratando de ocultar su propia incomodidad mientras Violeta se paseaba por la sala con una calma inquietante. El hombre del traje ajustado, quien se presentó como Mauricio López, abogado, tomó la palabra. Señor Misael, lo que tiene frente a usted es una serie de documentos que acreditan ciertas irregularidades financieras en su empresa. Como verá, los registros muestran transferencias significativas a cuentas que no figuran en los libros oficiales. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Misael intentó parecer indignado, pero su voz lo traicionó con un temblor involuntario. Violeta se detuvo junto a él, apoyando una mano ligera en el respaldo de su silla. Lo que Mauricio está diciendo, querido esposo, es que las cuentas que tú creías escondidas, ya no lo están. He tenido meses para investigar, reunir pruebas y preparar esto. De esto es un montaje, exclamó Misael, golpeando la mesa con el puño. No puedes hacerme esto, Violeta. Ella soltó una risa breve y seca. ¿Hacerte esto? Misael, ¿de verdad tienes la audacia de victimizarte después de lo que me has hecho durante años?, respondió Violeta, su tono cortante como el filo de un cuchillo. Esto no es un montaje, es la verdad que tanto te esforzaste por ocultar. Natalia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Violeta, yo no sabía nada de esto. Te lo juro. ¿No sabías?, repitió Violeta, mirándola con burla. Natalia, cariño, no subestimes mi inteligencia. Sabías perfectamente de las mentiras, de los viajes, de las reuniones en hoteles.
Tal vez no conocías los detalles financieros, pero eras tan cómplice como él. Misael intentó levantarse de la mesa, pero Mauricio lo detuvo con un gesto. Le sugiero que no se vaya, señor. Esto aún no ha terminado. ¿Y tú quién demonios crees que eres para hablarme así? Rugió Misael, pero la autoridad en la voz de Mauricio lo obligó a sentarse nuevamente. Violeta se inclinó hacia Misael, sus ojos brillando con una intensidad que él no había visto antes. Por primera vez, Misael, estás en el lugar que me hiciste ocupar durante años. Por primera vez, no tienes control. Ella giró hacia Natalia, acercándose lo suficiente como para que su presencia fuera intimidante. Y tú, Natalia. Espero que estés disfrutando tu papel en esta historia. Pensaste que habías ganado algo al arrebatarme a mi esposo, ¿verdad? Pero esta noche descubrirás que lo que ganaste no era más que una fachada. Violeta, basta, pidió Misael, su voz ahora más apagada, como si estuviera perdiendo fuerzas. ¿O basta? Repitió Violeta, arqueando una ceja. ¿Crees que puedo simplemente olvidar todo lo que soporté? No, Misael. Esta noche es mía, y apenas estamos empezando. El abogado interrumpió la conversación, colocando otro conjunto de documentos sobre la mesa. También hay un tema relacionado con la propiedad de sus bienes, señor Misael. Por lo que veo aquí, la mayoría de las propiedades están a nombre de la señora Violeta. Eso incluye esta casa, las cuentas principales y hasta el automóvil que conduce. Eso no es posible. Y gritó Misael, inclinándose sobre los papeles con el rostro desencajado. Oh, sí lo es, respondió Violeta con satisfacción. Porque mientras tú estabas ocupado jugando a ser el hombre perfecto, yo estaba trabajando en proteger lo que realmente importa. Misael miró a Natalia, buscando algún tipo de apoyo, pero ella desvió la mirada, incómoda. La tensión en la sala se volvió insoportable, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Violeta dio unos pasos hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada bajo la noche oscura. Desde allí, su voz resonó con una mezcla de triunfo y desafío. Durante años, fui la esposa sumisa, la que ignoraba los rumores, la que cerraba los ojos ante tus mentiras. Pero esa mujer ya no existe, Misael. Ahora soy yo quien dicta las reglas, quien decide cómo termina esta historia. Se giró hacia él, con la determinación de alguien que finalmente ha tomado el control de su vida. Y créeme, este final será muy distinto al que imaginabas. Misael, atrapado entre la evidencia y el silencio culpable de Natalia, comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Por primera vez, su poder, su orgullo y su control parecían desmoronarse frente a la mujer que había subestimado. El cambio de roles era total, y Misael estaba en el lado perdedor. Un pasado que regresa. La tensión en la sala era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Misael, aún tambaleándose tras las revelaciones, observaba con incredulidad cómo Violeta retomaba su lugar en la mesa con la elegancia de una reina que acababa de dictar sentencia. Natalia permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto indefinido, como si su mente intentara encontrar una salida a la situación. Mauricio, el abogado, recogía tranquilamente los documentos, dejando en claro que aún quedaba mucho por discutir. Pero entonces, el timbre de la puerta sonó de nuevo. Esta vez, su resonancia fue como un eco distante, pero cargado de un peso emocional diferente. Violeta se levantó lentamente, como si ya supiera quién estaba al otro lado. ¿Ahora qué?, murmuró Misael, más para sí mismo que para los demás. Violeta no respondió. Caminó hacia la puerta con un aire de expectativa. Giró la perilla y, al abrir, dejó entrar a una figura que nadie esperaba, una mujer de mediana edad, elegante y sobria, cuyos ojos oscuros cargaban una intensidad que parecía perforar el alma. Buenas noches, Violeta, dijo la mujer con un tono que denotaba familiaridad y distancia al mismo tiempo. Buenas noches, Elisa. Justo a tiempo. Elisa entró lentamente, sin prestar atención a Misael ni a Natalia. Sus movimientos eran deliberados, como si estuviera inspeccionando cada rincón de la sala. Finalmente, su mirada se detuvo en Misael, quien palideció al instante. «Tú», susurró Misael, poniéndose de pie de golpe.
Sí, Misael. Yo. Pensaste que nunca volverías a verme, ¿verdad? Natalia miró a Misael con el ceño fruncido, confundida. ¿Quién es ella? Elisa sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la expresión de alguien que había esperado mucho tiempo para un momento como este. Soy alguien que Misael dejó atrás cuando ya no le convenía. Una historia antigua, pero una que Violeta consideró relevante para esta velada tan especial. «Que esto es un absurdo», exclamó Misael, ahora visiblemente alterado. «No tienes nada que ver con esto, Elisa». Violeta se cruzó de brazos, disfrutando del espectáculo. «Oh, Misael, ¿de verdad crees que puedes decidir quién tiene algo que ver o no? Elisa tiene más que decir en esta historia de lo que imaginas». Elisa se acercó a la mesa y colocó una carpeta sobre ella. «Misael, hace años me prometiste un futuro, una vida juntos. Pero cuando ya no era conveniente para tus ambiciones, me abandonaste sin más. Me dejaste con un desastre del que tuve que salir sola. Pero ahora, gracias a Violeta, tengo la oportunidad de cerrar ese capítulo de una vez por todas». Natalia, cada vez más confundida, miró a Misael con ojos inquisitivos. ¿De qué está hablando? Misael evitó su mirada, pero Elisa fue rápida en aclarar. Misael y yo tuvimos una relación antes de que él se casara contigo, Violeta. Una relación que terminó de la manera más cobarde posible, con él desapareciendo y dejándome con las consecuencias. ¿Y qué consecuencias?, preguntó Violeta, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Elisa se volvió hacia Violeta, su expresión endureciéndose. Estaba embarazada. La declaración cayó como una bomba en la sala. Natalia cubrió su boca con la mano, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Misael se hundió en su silla, como si la fuerza lo hubiera abandonado por completo. No. No es posible, balbuceó Misael, intentando encontrar palabras que lo salvaran. Es absolutamente posible, replicó Elisa, con la voz firme. Pero no te preocupes, Misael. No estoy aquí para pedirte nada. Mi hijo creció sin ti y lo ha hecho mejor de lo que tú podrías imaginar. Estoy aquí porque Violeta me dio la oportunidad de decirte cara a cara lo que nunca pude, que eres un cobarde y que no mereces nada de lo que tienes. Violeta tomó una copa de vino y la levantó en un brindis irónico. Salud por la verdad. A veces tarda en llegar, pero siempre lo hace. Elisa se volvió hacia Violeta con una leve inclinación de cabeza. Gracias por darme esta oportunidad. Violeta asintió, su mirada reflejando una mezcla de solidaridad y satisfacción. Misael, ahora completamente derrotado, miró a su alrededor en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera darle una salida. Pero no había escapatoria. Esta noche estaba diseñada para enfrentarlo con cada una de sus mentiras, cada una de sus traiciones, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El pasado que tanto había intentado enterrar había regresado, y esta vez no había lugar para esconderse. El verdadero plan. La sala estaba silenciosa, llena de una calma tensa que cortaba la respiración. Los rostros de los tres en la mesa, Misael, Violeta y Natalia, reflejaban una mezcla de desconcierto, desconfianza y una creciente sensación de impotencia. Elisa, por su parte, se mantenía erguida, como una estatua de mármol, su mirada fija en Misael, observando cada uno de sus movimientos con una precisión inquietante. Violeta, con su copa de vino aún en mano, rompió el silencio con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Era una sonrisa que decía mucho, pero que nadie podía comprender del todo, salvo ella misma. Tomó un largo trago de vino y, sin apartar la vista de Misael, comenzó a hablar, su voz suave pero cargada de una intensidad peligrosa. Todo esto, Misael, es solo el principio de lo que te espera. No creas ni por un segundo que esto se trata de justicia o de venganza. No. Esto va mucho más allá. ¿Sabes por qué? Porque esta noche, te voy a quitar todo lo que tienes. Y lo haré sin que tú tengas ni idea de cómo, ni cuándo. Lo vas a perder todo, pero tú no serás el único que sufrirá. Yo también voy a perder algo. Misael, aún atónito por el giro que había tomado la noche, intentó mantener la compostura.
pero las palabras de Violeta lo alcanzaban como golpes certeros. Su mente, por un momento, parecía no poder conectar los puntos de todo lo que había sucedido. La revelación de Elisa, las pruebas en la mesa, la fría determinación en los ojos de Violeta, ¿qué más estaba por venir? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz rasposa, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. Violeta se levantó lentamente, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna, una belleza irónica en medio del caos que se estaba gestando dentro de su casa. Sintió el peso de cada una de sus decisiones, pero también el alivio de saber que todo estaba bajo control. El control que había perdido por años, ahora estaba en sus manos. Lo que quiero decir, Misael, es que este no es solo un juego de palabras, ni un enfrentamiento emocional. Esto es mucho más grande. Mi plan tiene una profundidad que ni siquiera puedes imaginar. Sé que lo que te duele más es que aún crees que tienes algo que defender. Pero créeme, en esta guerra, no serás tú quien decida las reglas. Yo lo haré. Elisa, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó y, con un aire de complicidad, colocó una carpeta sobre la mesa, delante de Misael. La miró fijamente, como si le diera el poder de las palabras, como si le estuviera ofreciendo la última oportunidad de entender lo que había sucedido antes de ser arrastrado sin retorno. «¿Qué esto es lo que hay, Misael?», dijo Elisa, su tono aún grave pero claro. «No solo es tu empresa. No solo es tu dinero. Es todo lo que has creído que te pertenece. Tú crees que el mundo gira a tu alrededor, que has logrado construir un imperio, pero lo que realmente has hecho es poner tu confianza en las personas equivocadas. Y ahora, todo está por desmoronarse». Misael, con el rostro tenso y el pulso acelerado, abrió la carpeta. Las páginas estaban llenas de contratos, correos electrónicos y documentos financieros. Todo parecía estar relacionado con transacciones ilegales, sobornos y transferencias sospechosas que se remontaban a varios años atrás. La verdad que había intentado ocultar, estaba allí, desnuda frente a él. Lo sé todo», continuó Violeta, su voz ahora suave, casi como si le estuviera contando un secreto. «Desde tus engaños con tu amante, tus tratos oscuros con ciertos clientes, hasta los pequeños robos que pensaste que nadie notaría. La diferencia es que yo no soy tan estúpida como tú. Estuve observando, recolectando cada pedazo de información, ahora que tengo todo lo necesario, voy a destruirte». Misael levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y desesperación. Intentó defenderse, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sabía que no había nada que pudiera decir. Sabía que había llegado el momento en que todo lo que había hecho en la oscuridad saldría a la luz, y que no había vuelta atrás. «¿Qué quieres de mí, Violeta?», preguntó, su voz quebrada. Había algo en sus ojos que reflejaba una derrota silenciosa, como si al fin se diera cuenta de la magnitud de su caída. Violeta giró hacia él, su rostro ahora completamente serio, pero con una sonrisa tensa en los labios. «Lo que quiero, Misael, es que te enfrentes a la realidad. Durante años, creíste que podías manipular todo a tu alrededor. Creíste que podías controlar lo que sucedía, que las personas y las situaciones siempre estarían a tu favor. Pero la verdad es que no tienes ni idea de lo que es perderlo todo. No sabes lo que es sentirse atrapado, humillado, desplazado. Y ahora, por fin, vas a saberlo». Se acercó lentamente a él, su mirada fija y penetrante. «Este es el plan, Misael, te voy a destruir en cada rincón de tu vida. No solo perderás tu negocio, perderás a tus amigos, perderás tu reputación, y lo que es peor, perderás tu familia. Porque al final, ni siquiera Natalia podrá salvarte». Natalia, que había estado observando la escena, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que estaba atrapada en este juego, pero lo que no sabía era hasta qué punto Violeta estaba dispuesta a llegar. Por un momento, miró a Misael, pero sus ojos reflejaban un vacío que la aterraba. Misael, consciente de lo que le esperaba, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La presión de la situación lo aplastaba, y sabía que estaba completamente despojado de cualquier poder. En ese momento, comprendió que todo lo que había hecho,
todas sus traiciones, habían creado un vacío que no podría llenar. Y es demasiado tarde para lamentarse, Misael. Ahora, el verdadero juego ha comenzado. Y tú no eres el jugador, eres la pieza. Violeta, con una última mirada a Elisa, sonrió satisfecha. El plan estaba en marcha. El golpe final. El reloj en la pared marcaba la medianoche, pero el ambiente en la sala era todo lo contrario a la quietud de la hora. La tensión flotaba en el aire, palpable, densa, como un presagio que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Misael estaba sentado en la silla, con las manos temblorosas, su mente incapaz de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Las revelaciones, las amenazas, los documentos en la mesa, todo parecía haberlo llevado a este punto final del que no podía escapar. Violeta, de pie frente a él, lo observaba con una calma imperturbable. Su rostro, iluminado por la luz tenue de las lámparas, parecía ser la imagen misma de la determinación. Elisa, a su lado, había permanecido en silencio durante la última hora, pero sus ojos destilaban una mezcla de satisfacción y venganza. Natalia, por su parte, se mantenía al margen, una sombra de su antiguo ser. El miedo la había transformado, la incertidumbre la había despojado de la confianza que antes parecía tan firme. «Es hora, Misael», dijo Violeta, su voz suave pero llena de una intensidad que hacía que cada palabra retumbara en la sala. «Has jugado tus cartas, pero esta vez el juego es mío. No tienes control sobre nada. Todo lo que pensaste que era tuyo, ya no lo es. Te he despojado de todo, tu reputación, tus secretos, tu futuro». Misael levantó la mirada, sus ojos mostrando la desesperación de un hombre al borde del abismo. La vergüenza lo había invadido como una marea, y por primera vez en muchos años, se sintió completamente vulnerable. No sabía si su caída sería rápida o lenta, pero estaba seguro de una cosa: la cima desde la que había caído era más alta de lo que había imaginado. «¿Qué más quieres, Violeta?», preguntó, su voz quebrada, casi suplicante. Su rostro, que antes irradiaba seguridad y poder, ahora reflejaba el rostro de un hombre derrotado. «Ya lo has hecho todo, ¿qué más me queda? ¿Mi familia? ¿Mi vida? ¿Eso es lo que quieres?». Violeta no respondió de inmediato. En su lugar, caminó lentamente hacia la ventana, mirando hacia el horizonte oscuro de la ciudad. La noche había sido testigo de su plan, y ella sabía que el final estaba cerca. Ya no había vuelta atrás. Había sido calculadora, fría, perfecta en su ejecución. Cada movimiento había sido meticulosamente planeado, y ahora todo estaba en su lugar. «No te equivoques, Misael», respondió finalmente, con una calma que helaba los huesos. «Ya no soy la mujer que pensabas que podías manipular. Todo lo que has hecho a lo largo de los años, las mentiras, las traiciones, el desprecio, ha sido tu sentencia. Esta noche no es solo un castigo. Es el cierre de una etapa, la liberación de un futuro que no puede seguir existiendo a costa de otros». Elisa se acercó a la mesa y, con gesto decidido, recogió los documentos que Misael había dejado olvidados. No necesitaban ser leídos nuevamente. Todo lo que contenían era suficiente para destruir su vida. La verdad estaba desnuda, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. «Es el momento de mostrarte lo que hemos planeado», dijo Elisa, con una leve sonrisa, como si todo lo que había pasado hasta entonces hubiera sido solo una preparación para este momento crucial. Misael miró a las dos mujeres, su rostro ahora una mezcla de resignación y miedo. Se dio cuenta de que había subestimado su capacidad, de que sus años de manipulaciones habían creado monstruos a su alrededor, pero nunca imaginó que llegarían tan lejos. Y lo peor de todo, no había manera de detenerlo. No había escape, no había refugio. Violeta, como si leyera sus pensamientos, se giró hacia él una vez más. La luz de la lámpara reflejaba en sus ojos un brillo helado, un reflejo de la venganza que había estado cultivando pacientemente. «La cuestión no es lo que me queda por hacer. Es lo que tú perderás, lo que tú tendrás que ver desmoronarse frente a tus ojos. No es solo tu dinero, ni tu empresa, ni tu familia. Es todo lo que creíste que tenías controlado. Porque al final, Misael, no controlas nada. Nunca lo hiciste.
y ahora vas a ver cómo se te escapa entre los dedos. Violeta se acercó a la mesa y comenzó a recoger los papeles. Cuando levantó la mirada, se encontró con los ojos de Natalia, que la observaba fijamente, como si estuviera buscando una respuesta a sus propios dilemas. La joven, en su propio dolor, parecía tener dudas, pero en el fondo sabía que ya era tarde para cambiar las reglas. El plan estaba en su lugar, y ya no había vuelta atrás. «Esto es lo que haré, Misael», dijo Violeta, su voz fría como el hielo. «Vas a perder todo lo que has construido. Vas a ver cómo la verdad te consume, como todo lo que te da poder se desmorona como un castillo de naipes. La gente que creíste que era leal, que te adoraba, te va a dar la espalda. No me necesitas para eso. Solo te hace falta tiempo. Y el tiempo ha llegado». Misael intentó hablar, intentó defenderse, pero sabía que no tenía palabras que pudieran salvarlo. Los correos electrónicos, las grabaciones, los testimonios de Elisa, todo estaba listo para ser revelado, y él no podía hacer nada para detenerlo. Era un hombre al final de su camino, un hombre sin recursos, sin aliados, y lo peor de todo, sin control. Violeta dio un paso atrás, sintiendo como la victoria se deslizaba a su favor. Miró a Elisa una vez más, como si el triunfo se compartiera entre ambas. «¿Y tú, Natalia?», preguntó Violeta, dirigiéndose a la mujer que había permanecido en silencio desde el principio. «¿Qué vas a hacer? Porque, al final, tú también eres parte de esto. Tú has visto la verdad y no puedes ignorarla. ¿Qué decidirás? ¿Vas a quedarte con él? ¿O vas a caminar hacia el futuro con los ojos abiertos?». Natalia no respondió de inmediato. Había estado en silencio durante toda la confrontación, pero ahora, mirando a Misael, algo dentro de ella se rompió. Podía ver en sus ojos la desesperación, el reconocimiento de que lo había perdido todo. Y por un momento, pensó en lo que sería salir de esa casa, de ese ciclo de mentiras, y empezar de nuevo. Pero sabía que no podía escapar de la verdad. No podía regresar a lo que alguna vez fue. Violeta se acercó una vez más a Misael, y, sin decir palabra, dejó caer una última carta sobre la mesa. Era el golpe final, el que sellaría su destino. Un mensaje enviado a todos sus asociados, revelando las pruebas irrefutables de sus delitos y corruptelas. El fin de su imperio. El fin de su vida tal y como la conocía. Este es el final, Misael. No hay escape. Has sido condenado por tus propias manos. Y ahora, ya no queda nada. La desaparición. El amanecer rompió lentamente sobre la ciudad, bañando las calles con una luz tenue y dorada. Pero en la casa de Misael, la oscuridad aún dominaba, y el aire estaba cargado de la tensión de una noche que parecía eterna. El sonido de la puerta cerrándose, suave pero firme, fue el primer indicio de que algo había cambiado para siempre. Y mientras la casa se sumía en el silencio, una presencia ya no estaba allí. Violeta había hecho lo impensable, había desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido, pero todos sentían que era solo el comienzo de una nueva etapa, una en la que ella controlaría su destino. El plan estaba completo, el ciclo cerrado, y Misael, sentado en la oscuridad de su oficina, no entendía cómo había llegado hasta allí. Con el rostro desencajado y los ojos llenos de desesperación, Misael revisaba los papeles sobre la mesa. El mensaje había sido enviado, las pruebas se habían distribuido, y su vida ya no era más que un conjunto de piezas rotas, una historia que había terminado mucho antes de lo que él habría querido aceptar. Pero la desaparición de Violeta no era solo física. Era el final de un sueño, de un castillo de naipes que se desmoronaba en sus manos. «Y no puede ser», murmuró para sí mismo, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba viviendo. En ese mismo instante, un sonido en la puerta lo hizo reaccionar. Era Natalia, entrando en la habitación sin hacer ruido, con una expresión decidida. No había más palabras que pudieran curar lo que había sucedido, no había consuelo, solo la realidad de un final que estaba marcado para todos los involucrados. «¿Dónde está?», preguntó Misael, sin levantar la vista, como si la respuesta aún pudiera cambiar algo, como si todo pudiera ser revertido. Natalia cerró la puerta detrás de ella y se acercó lentamente a la mesa. Su postura,
siempre tan sumisa ante él, había cambiado. La mujer que había sido su esposa en algún momento ahora se sentaba frente a él con una mirada vacía, fría, que lo hacía sentir más vulnerable que nunca. Violeta ya no está aquí, respondió ella con voz firme. Se ha ido, Misael. Ya no puedes seguir controlando todo a tu alrededor. Ya no puedes manipularla. Y eso es lo que más te duele. Ya no hay espacio para ti en su vida. Misael alzó la cabeza, sus ojos buscando desesperadamente en los de Natalia, tratando de encontrar alguna señal de lo que ella había decidido hacer. La habitación, antes tan llena de poder y de secretos, ahora parecía vacía, vacía de sentido, vacía de la vida que alguna vez había habitado en ella. Pero, no entiendo. ¿Por qué? Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por una frustración incontrolable. Tú sabías lo que estaba en juego. Sabías que esto iba a destrozarlo todo. Natalia soltó un suspiro, largo y cansado, como si todo lo que tenía que decir ya hubiera sido dicho, como si ya no quedara espacio para más palabras. Lo sabía, pero ya no importa. Lo que se ha hecho, hecho está. Tú elegiste un camino, Misael, y ella eligió otro. Y no hay vuelta atrás. Ella no es la mujer que tú pensabas. No era solo una víctima, no era solo la esposa que ignorabas. Ella siempre tuvo el control, solo que tú nunca lo viste. Misael se quedó en silencio, su mente incapaz de procesar todo lo que Natalia acababa de revelar. Por años, había creído que Violeta era suya, que podía retenerla a su lado a través de manipulación, poder y recursos. Pero la mujer que ahora tenía ante él no era la que había conocido. Su fuerza, su determinación, su frialdad, todo lo que había hecho parecía apuntar a una verdad que él nunca había visto. Ella había estado planeando su libertad desde el primer momento. De repente, un golpe seco y firme sonó en la puerta principal. Misael miró a Natalia, que estaba casi inmóvil, pero en sus ojos había una chispa de algo que no había notado antes. Ya no era la misma mujer que había estado a su lado durante tantos años. Ya no era la mujer que lo amaba. La puerta se abrió sin previo aviso. Elisa apareció en el umbral, su rostro lleno de seguridad, como si todo lo que había sucedido fuera solo un paso más en el camino que había tomado. Con una sonrisa cómplice hacia Natalia, se acercó a Misael, cuya mirada ahora estaba llena de confusión y desesperación. Violeta se ha ido, Misael, dijo Elisa, como si estuviera explicando lo más simple del mundo. El futuro ya no te pertenece. Ya no eres dueño de nada. Y lo que has hecho con tu vida es lo que te ha traído hasta aquí. Todo lo que tenías, todo lo que alguna vez creíste que te definía, ya no existe. Ahora, todo ha cambiado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Misael no pudo responder. En su cabeza, las imágenes de su vida pasada, los momentos que había construido y destruido con sus propias manos, se desmoronaban con rapidez. Había jugado sus cartas, había creído que podía ganar. Pero no contaba con un factor, Violeta. Y ahora, en esta habitación, con estas mujeres, era claro que ella había sido la última pieza del rompecabezas que lo había hundido por completo. Elisa dio un paso atrás, mirando a Natalia, que ya no parecía interesada en las palabras de Misael. La distancia que había entre ellos ahora era palpable, tangible. Natalia dio un pequeño paso hacia la puerta, como si no quisiera quedarse allí ni un segundo más. La pesadilla había llegado a su fin. Y no es tu batalla, Misael, dijo Natalia mientras se giraba hacia la puerta. Es la batalla de ella. Con esas palabras, la puerta se cerró tras ellas. Y Misael, rodeado de su propia decadencia, quedó solo, atrapado en el caos que había creado, sin posibilidad de redención. En el camino que tomaban Violeta, Natalia y Elisa, el destino se había reescrito. Había dejado atrás todo lo que alguna vez la había definido. Y mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, un nuevo comienzo comenzaba para ellas. Un futuro sin él. Violeta había desaparecido, no solo de la casa, sino de la vida de Misael. Y con su partida, había dejado atrás a un hombre derrotado, sin nada que pudiera salvarlo. Reflexión sobre el último aniversario, un plan para dejarlo todo atrás.
Esta historia es una poderosa representación de la compleja dinámica de poder, control, traición y liberación dentro de las relaciones humanas. A través de los ojos de Violeta, una mujer que decide celebrar su último aniversario con su esposo, Misael, el relato nos invita a reflexionar sobre cómo, muchas veces, el daño más profundo no se infiere a través de actos visibles de violencia o confrontación, sino en la lenta y silenciosa erosión de la confianza y el respeto dentro de una relación. El engaño, en esta historia, no solo se manifiesta en las infidelidades físicas, sino en las mentiras emocionales y psicológicas que Misael ha construido a lo largo de los años, creyendo que tenía el control absoluto de su vida y la de su esposa. Desde el principio, sabemos que Violeta ha sido traicionada, no solo en el sentido físico de la palabra, sino también en su esencia. Misael ha creado una vida a su alrededor donde él es el protagonista, el que maneja las piezas del rompecabezas, y todos los demás, incluida Violeta, son meros actores que siguen sus reglas. Sin embargo, lo que él no vio, lo que nunca entendió, fue que Violeta siempre había sido mucho más que eso. Ella no solo era la esposa, la amante, la madre, ella era también una mujer con sueños, deseos y una fuerza interna que no se podía reducir a un papel secundario. Su capacidad para construir un plan tan minucioso y definitivo es una prueba de su resurgimiento, de su despertar. Violeta ya no es la mujer dependiente de su marido, sino una figura empoderada que finalmente toma control de su vida, revelando la ironía de su existencia. Había permanecido en ese matrimonio, en esa rutina de dolor y frustración, esperando el momento adecuado para levantarse. El último aniversario, la última cena, es, en cierto sentido, el punto culminante de años de sacrificio y resignación, y la puerta de salida de una vida de sumisión y sacrificio. El simbolismo de la carta, de los secretos revelados, refleja lo que a menudo ocurre en la vida de las personas que sienten que no tienen otra opción que someterse al orden impuesto por otros. Los secretos guardados durante tanto tiempo, esos que parecen ser insuperables, son finalmente revelados, pero no para causar más daño, sino como un acto de liberación. La carta es el acto definitivo de tomar posesión del propio destino, de no depender más de la validación ajena. Es la última pieza del rompecabezas, el último acto de resistencia, y la última oportunidad para reclamar el espacio propio que siempre le fue negado. El momento de la desaparición de Violeta, de su fuga silenciosa, es también el principio de su transformación. El abandono de Misael no es solo físico, sino simbólico. Violeta no solo lo deja atrás en términos geográficos, sino que lo abandona emocionalmente, lo condena al vacío de la falta de control. Es en este momento cuando se hace evidente que el verdadero poder no radica en el control que una persona puede ejercer sobre otra, sino en la capacidad de liberarse a uno mismo. La desaparición de Violeta, entonces, no es una huida cobarde ni un acto de venganza impulsiva, sino una afirmación de su derecho a existir por sí misma, sin depender de los demás, sin ser definida por las expectativas que otros han puesto sobre ella. Este relato, aunque cargado de adrenalina y giros inesperados, nos ofrece una profunda reflexión sobre el desamor y la autoidentidad. La pregunta que se plantea en la historia no es solo si Violeta logrará escapar de las garras de su esposo, sino también si Misael, después de todo lo que ha sucedido, será capaz de entender lo que realmente ha perdido. Misael se enfrenta a la consecuencia de su propia arrogancia, de su incapacidad para ver a Violeta como una mujer completa, un ser humano complejo, con sus propios deseos, aspiraciones y límites. Su desesperación al final es un reflejo del vacío existencial que experimentan aquellos que creen que tienen poder sobre otros, solo para descubrir que ese poder es efímero e ilusorio. La presencia de Natalia y Elisa, personajes que anteriormente eran aliados de Misael, refuerzan la idea de que el control sobre las personas nunca es absoluto. Las alianzas pueden romperse, las traiciones pueden desvelarse, y las lealtades pueden cambiar. Estas mujeres, que en un principio parecían ser parte de la misma estructura de poder, son ahora las que acompañan a Violeta en su proceso de liberación. Su intervención en la historia también muestra cómo, a veces, las relaciones humanas no son un juego de blanco y negro, sino un intrincado entramado de decisiones, influencias y, finalmente, de autonomía personal. La desaparición final de Violeta, aunque dramática y llena de incertidumbre, es también un testamento a su valentía. No se trata solo de escapar de Misael o de la vida que había construido, sino de buscar algo más allá de las limitaciones de su propio ser. A través de su desaparición,
Ella se redefine y toma las riendas de su existencia. No es la mujer sumisa que fue durante años, sino una mujer nueva que, a través del dolor, la frustración y la desesperación, ha encontrado su verdadero yo. En última instancia, El último aniversario, un plan para dejarlo todo atrás, es una historia sobre la lucha interna que enfrentan muchas personas en relaciones tóxicas y desiguales. Es una reflexión sobre el poder de la liberación personal y la importancia de reclamar la autonomía propia. La desaparición de Violeta simboliza la ruptura con una vida que ya no la representaba, y su renacimiento implica un camino hacia una identidad propia, una vida que ella misma elige y define. Mientras Misael queda atrapado en su propia desesperación, la historia nos deja con una pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar el control de nuestras vidas, a dejar atrás lo que nos ha limitado, y a renacer como la mejor versión de nosotros mismos? Preguntas y respuestas. 1. ¿Qué motiva a Violeta a planear una última celebración con su esposo, Misael? Violeta decide celebrar una última cena de aniversario con Misael para revelar todas las traiciones y mentiras que él ha cometido a lo largo de los años. Su intención no es solo enfrentarse a él, sino también dejarlo atrás de una vez por todas y tomar control de su vida, que ha estado marcada por el dolor y la sumisión. 2. ¿Cómo se siente Violeta durante el aniversario y qué simboliza ese evento para ella? Violeta se siente decidida, empoderada y llena de determinación. El aniversario simboliza para ella un punto final, una oportunidad para liberarse de su matrimonio y de las mentiras de Misael. Es un acto de cierre, pero también de apertura hacia una nueva vida, donde podrá ser ella misma sin las ataduras del pasado. 3. ¿Qué papel juegan Natalia y Elisa en la historia? Natalia y Elisa son mujeres que están involucradas con Misael. Aunque inicialmente parecen ser aliadas de él, terminan apoyando a Violeta en su plan de liberación. Su intervención ayuda a que Violeta recupere el control sobre su vida y también refleja cómo las relaciones pueden cambiar de forma inesperada cuando se revela la verdad. 4. ¿Por qué Violeta decide desaparecer y qué significa para ella este acto? Violeta decide desaparecer como una forma de romper con todo lo que ha representado su matrimonio con Misael. Este acto no es solo una huida física, sino una liberación emocional y psicológica. Para ella, desaparecer simboliza una ruptura definitiva con el pasado y la oportunidad de renacer y tomar el control total de su vida, lejos de las mentiras y traiciones. 5. ¿Qué lecciones o reflexiones deja la historia sobre las relaciones y el empoderamiento personal? La historia refleja la importancia de la autonomía y el autoconocimiento dentro de las relaciones. Nos muestra cómo, a veces, las personas pueden quedar atrapadas en relaciones tóxicas por miedo, dependencia o la falta de valor para liberarse. El empoderamiento personal es clave para recuperar el control de la vida y tomar decisiones que nos conduzcan hacia una existencia más auténtica y plena. Violeta, a través de su valentía, nos enseña que es posible liberarse de lo que nos limita y reescribir nuestra historia. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.